Le invito a que busque conmigo el libro de Gálatas, la epístola de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, lo que ustedes buscan. Quiero leerles, porque me voy a proponer que cuando me toque predicar, antes de cada sermón, quiero leerles una de las preguntas de la confesión o el Catecismo Mayor de Westminster. Y la pregunta 1 del Catecismo de Westminster es muy simple. ¿Cuál es el fin principal y más alto del hombre? ¿Cuál es el fin principal y más alto del hombre? La contestación es: el fin principal y más alto del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa debe ser nuestra aspiración más grande en esta vida y en la vida eterna también. Gálatas 1, vamos a leer los versos desde el 6 hasta el 10 en esta serie de sermones expositivos de la epístola a los Gálatas, que hemos titulado Libres en Cristo. Y el título de este sermón es No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y dice así la santa palabra del Señor: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos. Señor eterno, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por concedernos esta mañana reunirnos en el día del Señor para adorarte, contemplar tu hermosura aquí en tu casa, contemplar tus perfecciones y reflexionar en la gran obra del Evangelio de Cristo. Permítenos considerar esta mañana este pasaje de Gálatas con detenimiento, con reflexión, con la certeza de que estamos viendo la Escritura inspirada, y concédenos iluminación de este pasaje, Señor. Concede que sea iluminado en nuestro corazón la realidad del Evangelio, que podamos ver hoy, Señor, que no hay otro Evangelio. No existe otro evangelio. Y que podamos entender, Señor, hoy por tu gracia, que la misma amenaza del tiempo de Pablo, la misma amenaza del tiempo de los reformadores, es la misma amenaza que todavía enfrentamos con respecto al evangelio de Cristo.
Ayúdanos, Señor, a comprender el Evangelio para poder defender el Evangelio, porque nos es imposible defender lo que no conocemos y no entendemos bien. Ayúdanos, dependemos de ti, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. La proposición de este sermón es muy simple. El verdadero evangelio de Cristo es único, suficiente e inalterable. Cualquier intento de modificarlo, aunque sea mínimo, lo convierte en un falso evangelio bajo condenación divina. Eso simplemente es lo que queremos ver en este pasaje, o el tema principal de este pasaje. El domingo pasado agradecemos al pastor Dani que abrió la serie con mucha claridad, mostrándonos los primeros 5 versos, ese saludo de Pablo, que en esta carta va a ser un poco atípico, pues la premura que lo lleva a escribir esta carta hace que tenga un tono diferente de otras cartas. De hecho, si usted reflexiona mientras lee, uno siente el tono del apóstol Pablo. Hay un tono fuerte, tanto así que en estos versos que vamos a ver hoy, los que acabamos de leer, se supone que en las otras cartas, en la mayoría de ellas, Pablo siempre coloca aquí una acción de gracias a Dios por esa iglesia, a los corintios, agradece a Dios por ellos. Pero en esta ocasión, el deseo de Pablo es tan directo de entrar al tema, es tan relevante, tiene tanta premura, que en esta ocasión no agradece a Dios por los Gálatas, sino que inmediatamente entra en la materia de explicar el porqué de esta carta. Y realmente estos versos son el por qué les está escribiendo esta carta. Yo no sé si usted ha tenido alguna conversación de estas difíciles que uno tiene que tener. En el ministerio, en 31 años he tenido muchas conversaciones difíciles. Y hay algo peculiar cuando uno cita a la oficina a alguien, una persona o un grupo o varias personas, y uno va a tener una conversación difícil. Esos primeros minutos son bien extraños porque todos sabemos lo que venimos a hablar, pero queremos hacer small talk. Cuando ya sabemos que hay una situación difícil, hay un problema, o va a haber un regaño, o va a haber una corrección, y la gente llega con ese diálogo, ¿cómo ha estado el tiempo? Qué frío. ¿Cómo están sus nietos, pastor? Yo soy socially awkward. Yo soy un poquito extraño socialmente. Mientras me están hablando de eso, yo lo que estoy pensando es dónde intersecto inmediatamente, porque yo quiero salir de esta conversación. La mayor parte de las veces me sale muy mal, porque dicen el tiempo ha estado malísimo. Hablando de malísimo, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero hablar hoy. Hay algo malísimo aquí. Los que están conmigo, oh my God. Pero ese soy yo. Así que Pablo no va a entrar ni en bendiciones, ni en agradecimientos en este momento, porque él quiere ir directo a lo que les quiere tratar. Y lo que quiere tratar es que él está consternado, está realmente sorprendido, maravillado. Usa las Américas, también puede decirse sobrecogido por la situación de los Gálatas. Él no se esperaba esto, que a un año
básicamente un año de su conversión y del fruto que tuvo el apóstol en Galacia, con iglesias establecidas, ahora ellos están desertando hacia otro evangelio. Y Pablo les va a explicar es que no hay otro evangelio. O sea, lo que ustedes están desertando no es evangelio, no es otro evangelio. En abril del 1985, hace 40 años atrás, la compañía Coca-Cola hizo una gran conferencia de prensa para anunciar que traían, y lo hicieron con bombos y platillos, traían un cambio en la fórmula de Coca-Cola. Iban a cambiar la fórmula. Y la mayor parte de la gente pensó, y creo que correctamente, que se debía al crecimiento tan grande de Pepsi-Cola, que son, ¿verdad?, los contrincantes de esta compañía mundial como es Coca-Cola. Así que ellos llamaron a la nueva fórmula New Coke, la nueva Coca-Cola, y la lanzaron con toda esta forma mediática que había en ese tiempo, ¿verdad? No la que tenemos hoy, pero anuncios, ya usted sabe, radio, por donde quiera que se podía tirar, televisión. ¿Qué pasó? Que el resultado fue desastroso. Los fanáticos de Coca-Cola, porque usted sabe que hay fanáticos de Coca-Cola, ¿verdad? Personas que no, Pepsi nunca van a tomar, tiene que ser Coca-Cola. Los fanáticos de Coca-Cola, cuando probaron esto, su expresión fue simple. Dijeron, esto no es Coca-Cola. Esto no es Coca-Cola y nosotros queremos Coca-Cola. Por lo tanto, en aquel momento que no había los medios digitales como ahora, pues el correo tuvo mucho trabajo de miles y miles y miles y miles de cartas que llegaron a la gerencia de la Coca-Cola diciéndole que sencillamente iban a dejar de tomar eso que habían hecho, porque eso no es Coca-Cola. Así que tan solo somos 3 meses para que Coca-Cola eliminara del mercado la nueva fórmula y lanzara la fórmula original con el nombre nuevo y el concepto de Coca-Cola Classic, que es la que tenemos hasta el día de hoy, con los mismos ingredientes que siempre ha tenido. ¿Cuál es el punto? Un cambio mínimo, porque el cambio, dicen, ¿verdad? Yo para ese tiempo no creo, ni que me di cuenta de eso. Yo no era un tomador de Coca-Cola anyway. Yo tomaba cosas peores, yo tomaba piña, Old Colony, uva, Old Colony, cosas peores. Así que mi veneno era peor. Pero dicen que es que era más dulce que la original. Obviamente queriendo parecerse a Pepsi Así que fue un cambio mínimo y por poco desbanca a una de las compañías más poderosas del mundo. En nuestro pasaje de hoy, eso es lo que vemos. Vemos, no eso, vemos algo mucho más importante, porque tiene que ver con consideraciones eternas, que es lo más importante. Y es que si el Evangelio de Cristo es de alguna forma alterado, de alguna manera tergiversado, aunque sea mínimamente pervertido, hay un serio problema. Y es que entonces ya no tenemos el Evangelio, sino ahora tenemos algo falso que merece ser condenado. Así que vamos al punto número 1 de 4 puntos en esta mañana: la deserción del Evangelio verdadero. Y mire conmigo, si es tan amable, en el verso 6 de Gálatas 1, la expresión de Pablo: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, si usted piensa, reflexiona un poco sobre lo que estaba pasando con los Gálatas, fíjate que la iglesia de Galacia no estaba negando abiertamente a Cristo.
La iglesia de Galacia no estaba diciendo, no, este Cristo no es la verdad. No, ellos querían seguir a Cristo. Ellos entendían que Cristo es el Mesías y el Salvador. Fíjate que ellos no negaron abiertamente a Cristo, pero estaban alterando el evangelio. Ellos no rechazaron la cruz, pero querían complementar la cruz. Ellos no abandonaron la gracia, sino que la mezclaron con obras de la ley. Y eso, según el apóstol Pablo, cuando digo según el apóstol Pablo, según la inspiración del Espíritu Santo al apóstol Pablo, eso no es una variación aceptable, sino es una perversión mortal. ¿Por qué? Porque destruye la realidad del evangelio. Y por eso, una vez más, es que en esta carta no hay todos los protocolos habituales de agradecimientos, de acciones de gracias, inclusive de oraciones como Pablo hace por otras de la iglesia, los Efesios. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio es tergiversado, todo está en juego. Pablo no iba a jugar con esta carta. Pablo tenía una gran preocupación por el alma de los Gálatas, por la salvación de los Gálatas. Y cuando el evangelio es pervertido, la salvación, la gloria de Dios y la autoridad de Cristo está en juego, porque eso es lo que estamos diciendo. Si yo tengo que añadirle algo al evangelio, yo lo que estoy diciendo es que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Eso es lo que estoy diciendo. Y el evangelio que Pablo predicó, que los apóstoles predicaron, el único evangelio, indica que la obra de Cristo es completa y es perfecta y no necesita añadírsele nada. Así que lo otro que Pablo indica en este verso 6, fíjate que él no dice que ustedes abandonaron tal doctrina. Mire la relación directa del evangelio con Dios y con Cristo, porque Pablo lo que dice, abandonando al que os llamó, abandonando al que os llamó. Pregúntese qué era lo que habían hecho los Gálatas. Pastor Dani entró un poquito en eso y vamos a entrar ahora más adelante. ¿Qué habían hecho los Gálatas? Bueno, que aceptaron falsas enseñanzas de unos judíos cristianos, ¿verdad? Alegaban, profesaban ellos que creían en Cristo, que no sabemos si vinieron de Jerusalén o de alguna otra parte, y vinieron a enseñarle a los Gálatas que estaba bien, que era necesario, que estaba correcto, que ellos abrazaran a Cristo y la fe del evangelio, pero que eso no era todo, que necesitaban ahora las obras de la ley, la circuncisión, en el caso de los hombres, y las ceremonias y los ritos de la ley, y que si hacían todo eso, entonces podían contarse dentro del pueblo de Dios. Pero si no, entonces no estaban completos. Lo que estaban indicando es que Pablo no les predicó a ellos la verdad completa. Estaban diciendo que Pablo les predicó un evangelio defectuoso, un evangelio que le faltaba algo y que ahora estos maestros, supuestos maestros, habían venido a enseñárselo. Pero Pablo lo que está diciendo aquí, cuando ustedes siguieron esas enseñanzas, lo que ustedes han hecho es abandonar. Están abandonando. Esto no es materia de opinión. O sea, esto no es una discusión teológica sobre una opinión. Ustedes están abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo o en la gracia de Cristo. Y el verbo que Pablo usa cuando dice abandonando, estoy traducido ya al español, implica traición, pero más que todo un traslado de lealtad.
sea, ustedes han trasladado su lealtad de Cristo, del Padre, del Hijo, otra vez hacia la ley. Y por eso en otras partes de la carta Pablo va a ser muy claro en lo peligroso de hacer esto. Esto no era algo menor. Esto no era simplemente que se había añadido algo al evangelio que no iba a hacer daño. Esto era totalmente dañino. ¿Por qué? Porque esto no era un simple error intelectual. Esto no era un simple error de razonamiento, hermanos. Esto era una deserción espiritual. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios a los Gálatas fue por gracia, no por obras. Porque el llamado de Dios a los Gálatas fue en Cristo, no en la ley, ni por la ley, sino en Cristo. Y cambiar el evangelio es sinónimo de cambiar de señorío. Si tú cambias el evangelio, tú cambias de señorío, tú vuelves otra vez a estar bajo el yugo de la ley de Moisés. Que dicho sea de paso, venida ya la nueva creación y venido ya lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que no es simplemente algo ni local, ni geográfico, ni geopolítico, ni simplemente por un pueblo. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario tiene repercusiones cósmicas, repercusiones espirituales eternas. Cristo inauguró realmente, si usted quiere llamarlo de esa manera, el nuevo tiempo que todos los profetas habían estado hablando por la antigüedad. Fue Cristo quien vino a inaugurar ese tiempo y traernos al verdadero evangelio que Dios el Padre le dio. Y en ese evangelio usted sabe que la salvación no es cooperativa. En la salvación, la justificación, nosotros no cooperamos, hermanos. Hay un término teológico que no es importante que usted lo aprenda, pero es monergismo. Monergismo habla de una sola fuerza, contrario a sinergismo, que es cuando se unen dos o más fuerzas para hacer algo. Monergismo es una sola fuerza. En ese sentido, la salvación, la justificación es monérgica, o, para hacer un anglicismo brutal, monergística, ¿okay? Con acento en la I que tiene en el medio, monergística, un anglicismo. No cooperativa. Usted fue llamado por Dios a esta salvación. Tú no llamaste a Dios. Tú y yo no buscamos a Dios. Así como el que está escribiendo esta carta, Saulo, ¿verdad? En un sentido, y Pablo en el sentido de su linaje, este hombre no estaba buscando a Dios. Dios lo buscó a él. Saulo le servía al Dios de sus padres. Él lo va a explicar más adelante y le va a decir a esta gente: oye, queremos hablar de fariseísmo, queremos hablar de alguien que tenía fama. Ese era yo. Ese era el caso de Pablo. Y sin embargo, Dios llamó a este hombre y de perseguidor de la iglesia vino a ser el predicador más prolífico de todo el Nuevo Testamento, llegando a confines de la tierra con el evangelio. Ya usted sabe Efesios 2:8, que ya estoy seguro que lo sabemos de memoria, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y eso es lo que Pablo está defendiendo aquí con los Gálatas. Gálatas, ustedes fueron salvados por gracia. Ustedes no fueron salvados por medio de la ley, sino por medio de la fe. Y esto no es de vosotros.
Ustedes no cooperaron en esto. Esto fue el llamado de Dios y la obra de Dios. Así que si ahora agregan obras como base de la justificación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos negando la gracia. Estamos totalmente negando la gracia. Bien importante en este punto, porque a veces uno puede oír un sermón como este y uno decir, bueno, pero los Gálatas estaban así, los terribles Gálatas esos. Pero no sé, eso no es tan relevante para nosotros. Nosotros aquí todos los domingos nos predican el Evangelio, aquí estamos en el Evangelio correcto, aquí estamos en la verdad. Nosotros estamos bien. La realidad es que alejarse del verdadero Evangelio siempre comienza con pequeños cambios que parecen mínimos. Es más, yo estoy seguro, y no quiero ofender a nadie, que no toda persona que está aquí esta mañana adorando a Dios pudiera escuchar en la radio o en la televisión que profesa ser cristiana, algún programa, y que se colara en ese programa algún falso evangelio y usted discernir su falsedad. Yo me atrevo a hacer hoy esa expresión. Es posible que escuche a alguien y usted diga, oh, está hablando bien, está hablando chévere, está hablando positivo. Y peor que eso es que lo publique en su Facebook para colmo y lo pone una frase ahí. Una frase humanista que nada tiene que ver con el Evangelio de Cristo, que aleja el pensamiento realmente de la gracia de Dios. Que si usted mira, la gracia que nos salva a la vez es la gracia que nos humilla. Porque la gracia te dice, yo te salvo, y la razón por qué yo te salvo es porque tú no puedes hacer nada para salvarte. Tú no puedes, como tú no puedes, yo vine a rescatarte lleve esa palabra a lo que el rescate más grande que usted pueda pensar. Lleve esa palabra a lo más profundo de una persona ser rescatado de una esclavitud. Y ese éramos usted y yo. Esa es la realidad gloriosa del Evangelio. Solo Cristo podía hacer esto. Solo Jesús podía rescatarnos de la esclavitud que nos tenía a nosotros en cautiverio. Así que no todo alejamiento del Evangelio es perceptible tan rápido. No todo alejamiento es perceptible inmediatamente. No todo error es escandaloso. ¿Okay? Hay errores que son salvajes. O sea, hay cosas que uno puede oír y decir, wow, chacho, se le fue la guagua hace rato. Pero hay otros errores que no son escandalosos y sin embargo alejan del Evangelio. Y si alejan del Evangelio, alejan del Dios verdadero. Porque ese es el punto que está haciendo Pablo aquí. No es que ustedes se alejan de una doctrina. Esto no es cuestión de una doctrina. Es de Dios, es de Cristo, es de la salvación. Porque si la salvación no es por obras, como claramente no lo es, y ahora ustedes quieren mezclar las obras y la gracia, ustedes no es que tienen otro evangelio, es que no tienen nada. Lo que tienen es falsedad, y esa falsedad es digna, dice el apóstol Pablo, de condenación. Todo evangelio tergiversado
termina alejándonos del Dios verdadero, hermanos. Todo, todo. Y esto es importante en la aplicación de este punto, en que nosotros miremos lo que creemos. Pero miremos lo que creemos desde esta perspectiva, porque usted y yo tenemos esta situación. Yo la vivo en mi vida, me imagino que usted también. Yo tengo creencias aquí que están muy claras, pero muy claras, y cualquiera que me venga con cualquier otra cosa, yo puedo defenderla. Es en la parte funcional donde a veces no están tan claras para nosotros. Es en la parte de cómo vivo por gracia este evangelio. Sé que me salvaron por gracia, pero ahora cómo vivo por gracia. ¿Qué relación tiene el evangelio y la ley? ¿Cómo me relaciono con la ley moral de Dios ahora? Cuando hago obras buenas, porque Dios me permite hacerlas, ¿qué efecto tienen en mí, en mi vida? ¿Me llevan a la humildad? ¿O me ponen orgulloso? ¿Me llevan a considerar al resto de mis hermanos mejores que yo? ¿O me llevan a considerarme a mí mejor que ellos, más santo que ellos, más cerca de Dios que ellos? Porque hiciste tal obra, o haces tal obra, o practicas tal disciplina espiritual, que son buenas y necesarias, pero no salvan. No tienen que ver con la salvación, y por eso es que no se puede confundir la justificación con la santificación. Y esa es una de las cosas que aquí la tenemos bien, pero en la parte funcional se nos mezcla todo el revolú. Revolú del griego. Y eso nos lleva entonces, toda esta reflexión, a mirar el punto número 2, que es la perversión del evangelio de Cristo. Como algo tan puro, como algo tan hermoso. Porque si hay algo hermoso, hermanos, son las buenas noticias. Si hay algo puro, si hay algo maravilloso, no infectado con nada de esta tierra, es precisamente el evangelio de la gloria de Cristo. Ese amor del Padre por los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Ese pacto trinitario de salvar y rescatarlos y crear un pueblo para sí, como dice Pablo en otra carta, celoso de buenas obras. ¿Cómo es que podemos llegar a pervertir algo hecho en el cielo, con la pureza más grande, que involucra que Dios se encarne, que involucra que Dios deje su trono de gloria y venga a salvarnos por gracia, para ahora los Gálatas y nosotros comenzar a pensar, ¿cómo podemos mejorar esta cosa del evangelio? ¿Cómo podemos mejorarla? ¿Cómo podemos hacerla mejor? Creo que alguna obra tendríamos que mezclar, algo tendríamos que hacer, algo pragmático. Tenemos que añadir pragmatismo a esta mezcla. No dañe la Coca-Cola. Coca-Cola por poco se va a pique por cambiar lo que no tenía que cambiar. Y si usted y yo cambiamos el evangelio, estamos abandonando no una doctrina, sino abandonando al Dios que salva. Y si usted abandona al Dios que salva, ¿qué te queda? Perdición eterna. Por eso el verso 7, Gálatas 1, que en realidad no es otro evangelio, le está explicando el apóstol Pablo.
No es que hay otro, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, Pablo aclara que no existen dos evangelios verdaderos, hermanos. No, en esto no hay casi evangelio. En esto no hay, sí, casi tenemos el evangelio. No, Pablo aclara esto. No es el evangelio, la realidad. Y es más, cualquier cambio al evangelio implica que dejan de ser en absoluto las buenas noticias. Cualquier cambio donde se le añada el requisito de alguna obra, por más piadoso que parezca, por más espiritual que parezca, si se le añade una obra salvífica a la obra perfecta de Cristo, que solamente puede ser recibida por gracia y a través de la fe, ya no son las buenas noticias. Ahora sería una malísima noticia, porque si yo tengo que salvarme por obra, tengo que sostener mi salvación por obras hasta el final, cosa que usted y yo no podemos hacer. No lo podemos hacer ni en un día de 24 horas. Ni en un día de 24 horas usted y yo vivimos perfectamente como la ley pide. La ley no pide solo requisitos, la ley pide que cada requisito sea efectuado de manera perfecta. Perfecta. La palabra pervertir que aparece aquí significa torcer, distorsionar, tergiversar. Entonces, fíjate, lo importante es que no es reemplazar el evangelio, lo que ellos estaban haciendo, sino lo peor es que es corromperlo desde adentro. No es reemplazarlo, porque eso sería muy obvio. Es corromperlo desde adentro con esos pequeños cambios que aparentemente son inofensivos, pero que la realidad, y Pablo nos está advirtiendo, y por eso es que él escribe a ellos de esta manera, son mortales. Destruyen realmente la posibilidad de la salvación. Por eso lo que los judaizantes le estaban enseñando a los gálatas es simple. Ellos le estaban diciendo: Cristo es necesario, pero no suficiente. O sea, para la salvación, Cristo es necesario. Ellos, como judíos, dijeron: lo entendemos, es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos a Cristo y las obras de la ley. Ahora sí tenemos a los dos, ahora estamos hechos. Ya tenemos entonces la salvación. Fíjate que en Romanos capítulo 11, en el verso 6, en el contexto del remanente que está siendo salvo del pueblo judío, el apóstol Pablo intercala en el verso 6 y dice: y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Y eso lo dice así la Nueva Versión Internacional. La gracia no se puede mezclar con la obra para salvación, porque si usted le añade una obra, ya la gracia no es gracia. Ahora simplemente usted ha obrado o ha añadido un mérito necesario para salvarse. Dicho sea de paso, hermanos, vámonos más cerca que los Gálatas para que comprendamos un poquito quizá mejor esto. Algo con que usted se puede identificar, porque probablemente usted fue católico romano o es católico romano si nos está visitando o si me está escuchando en algún lugar. ¿Cuál es la doctrina católica romana referente a la salvación? Que Cristo es necesario, que el mérito de Cristo en la cruz es necesario, pero que no es completo. Que Cristo hizo su parte del mérito,
el tesoro, ¿verdad? Ese tesoro que tenemos que acumular, pero ahora a través de los sacramentos de la iglesia romana, nosotros vamos a poder acumular el mérito restante para finalmente poder salvarnos. Así que no está lejos nuestro presente de lo que a los Gálatas le estaba pasando. Esa es la doctrina católica romana hoy. O sea, eso no ha cambiado. Eso para nada ha sido cambiado. El Papa Nuevo está cambiando varias cosas, pero eso no está cambiado. ¿Ok? Para nada. Cristo sigue siendo insuficiente. Cristo sigue siendo necesario, pero no suficiente. Hay que añadir algo. Interesante el Proverbio 30, en el contexto de la palabra de Dios. Proverbio 35 dice: probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, ¿cuál es nuestra doctrina de salvación? Vamos a ver si ustedes están aquí hoy. ¿Cuál es nuestra doctrina soteriológica o de salvación? Que la gracia más que es lo que salva. ¿Cuál es nuestra fórmula? La gracia más que es lo que nos salva. La gracia más que es lo que nos salva. La fe. Volvemos. ¿Cómo es? Si nosotros fuéramos a poner la fórmula de salvación. Espérate, porque ya me estaban añadiendo un par de cosas ahí. Ya estaba preocupándome. O sea, Cristo más que nos salva. Cristo más nada. Más nada. Si alguien que me está escuchando aquí o allá se está preocupando y dice: bueno, pastor, pero después que uno es salvo tiene que obrar. Sí, pero yo no estoy hablando de eso. Déjenos donde estamos. Porque si usted quiere volver a eso, no me vaya a mezclar la santificación con la justificación. Porque eso es un problema que tenemos en algunos círculos donde mezclan una cosa con la otra. O sea, Dios te salvó por gracia, pero ahora tú tienes que sostenerte obrando hasta el final, porque si no pierdes esa salvación. No. Pero ese no es nuestro tema hoy. Nuestro tema hoy es que un evangelio mezclado es un evangelio de perdición. Y eso es serio, hermanos. Porque mientras nosotros estamos aquí hoy domingo escuchando esto, hay un montón de gente reunidas en sus congregaciones, sus iglesias, que están escuchando otro evangelio. Que no es que haya otro, sino que lo que están escuchando es una perversión del evangelio, el único que hay, del único que hay. Porque les están indicando que añadan obras a su fe para la salvación. Y es bien importante que entendamos que la gracia que se le añade en los méritos es gracia anulada. A la fe que se pretende completar con rituales es una fe falsificada. Y Cristo, si se le añade la ley para salvación, Cristo queda deshonrado. Su sacrificio es totalmente deshonrado. Por eso la iglesia, nosotros no estamos llamados
complementar, ni a contextualizar, ni a adaptar el evangelio, sino a serle fiel al evangelio. Nosotros no tenemos que tratar de adaptar el evangelio a nuestro siglo. Nosotros no estamos llamados para que la gente venga a la iglesia a tratar de adaptarles el evangelio para que les sea más suave a los oídos. No, nosotros estamos llamados a ser fiel al evangelio, porque finalmente lo que Dios usa para salvar es la predicación del evangelio. Y es Dios el que salva a aquellos que ha llamado a esta salvación tan grande. Por lo tanto, hermanos, mire lo que Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta. Segunda de Corintios 11:44. Esto es en contexto de Pablo defendiendo su ministerio apostólico y también corrigiendo a los corintios porque recibían a otros que Pablo les llama superapóstoles, que le venían con enseñanzas incorrectas y también venían a criticar al apóstol Pablo. Segunda Corintios 11:44, porque no hay 44. ¿Llega hasta cuál? ¿Y qué dice el 11:4? Ese es 11:4. Esto era una prueba para ver si usted está ahí. Se fue ahí un 4 de más. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Usted no siente el tono de Pablo con los corintios también cuando usted lee eso? ¿Usted no siente el tono de, no, claro, pero ustedes vienen por ahí a predicarle otro Jesús y otro evangelio y otro espíritu diferente y lo reciben? Sin embargo, al apóstol Pablo estaban dudando de su apostolado, sus credenciales apostólicas. Es importante, hermanos, cuando miramos este verso a los corintios, si alguien viene y predica a otro Jesús, eso lo tenemos en nuestro día hoy por montón, por montón. Iglesias que predican otro Jesús, un Jesús que es lo que la cultura quiere, un Jesús que es lo que el espíritu del siglo quiere, un Jesús totalmente inclusivo, que no ofende para nada, que su evangelio no trae ofensa, que la cruz no trae ofensa, que imagínese, la cruz no trae ofensa, sino que es solamente amor, peace and love. Y mucha gente ha caído preso de eso porque han pensado, eso es lo que el mundo necesita. El mundo no necesita predicadores que estén hablando del infierno. Eso es lo que se dice en muchas iglesias hoy. El mundo no necesita que se le diga que son pecadores. Ellos lo saben. No lo saben. Si lo supieran y vieran la oscuridad de su corazón versus la gracia, entonces serían traídos a la gracia. No, ellos no saben. El mundo no necesita iglesias que sean tan exclusivas con el evangelio. El mundo necesita iglesias que se abran a la verdad de que Cristo los ama a todos
y los quiere atraer a todos y los va a salvar a todos algún día. Ese no es el Jesús de la Biblia. Ese es otro Jesús. Ese no es el Jesús de la Biblia. Y nosotros no podemos predicar a otro Cristo. Otro evangelio es perdición eterna. Y el punto número 3 es la condenación del falso evangelio. La condenación del falso evangelio. El verso 8 de Gálatas, 8 y 9. Pablo lleva esto, inclusive aquí en este pasaje de 8 y 9 va a usar una hipérbole. Porque él dice, pero si aún nosotros, incluyéndose él, o sea, nosotros, los apóstoles, o los que Dios nos ha dado autoridad para ser enviados, para predicar el evangelio, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito, pero lo que significa, si tú lo miras del Antiguo Testamento, es aquello que es reservado para el juicio. Como algunos de los botines de las ciudades, cuando la conquista de Canaán, Dios les pidió que reservaran ese botín para ser quemado, que no lo tomaran. Eso es anatema, reservado para juicio, reservado para condenación. Y Pablo dice que si él mismo o un ángel del cielo viene y anuncia otro evangelio contrario al que ya se ha anunciado, sea destinado para condenación. Y lo repite en el verso 9, hermanos, como hemos dicho antes también. Repito ahora, si algunos anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema, separado para juicio. O sea, Pablo está diciendo, si yo mañana vengo a ustedes y les predico otro evangelio diferente del que le predicamos, yo mismo debo ser anatema. Entonces, aquí hay algo sumamente importante, y es que ni apóstoles de la Biblia, ni ángeles, ni líderes que reclaman hoy presentemente grandes posiciones tienen autoridad para cambiar el evangelio. Y hay una simple razón. Una simple razón. Es que la autoridad no está en el mensajero. La autoridad está en el mensaje, que es el evangelio. La autoridad no está en el apóstol, porque es el evangelio quien constituyó apóstoles. No fueron los apóstoles que constituyeron el evangelio, sino el evangelio constituyó enviados que fueran a predicar el evangelio en las naciones. Y hoy día hemos alterado las cosas. El poder, el carisma, los dones de un individuo han cegado tanto a la gente que ellos piensan que es él y su autoridad la que valida la palabra de Dios. Hermano, por favor, es la palabra de Dios la que produjo la iglesia. La iglesia no juzga la Biblia. La Biblia juzga a la iglesia. Porque la iglesia no se inventó la Biblia. La Biblia vino por inspiración directa del Espíritu Santo de Dios. Es ella la que nos juzga a nosotros, la que nos mide a nosotros, la que nos pesa a nosotros y nos juzga. Esa es la Escritura. Y por eso es que entonces Pablo nos entregó aquí, le entregó a los Gálatas. Pablo le está diciendo a los Gálatas: ustedes quieren saber cómo discernir lo falso, lo verdadero. Si viene alguien, hasta un ángel del cielo. O sea, Pablo está diciendo que si aquí ahora mismo aparece un ángel del cielo, interrumpe esta reunión, interrumpe aquí, viene al centro de esta plataforma aquí. Por supuesto yo me caería aquí, pero viene aquí
y empieza a predicar, pero en lo que está hablando trae un evangelio distinto, ¿qué yo tengo que hacer? Meterle una pata y decirlo, saquen a este, no importa que mida 7 pies, sáquenlo de aquí ahora mismo. ¿Por qué? Porque es falso, porque es un anatema, porque es la palabra de Dios la que es como la plomada para nosotros, lo que nos puede mantener recto en el camino. Por eso en el profeta Isaías hay una frase que a mí me gusta mucho, en Isaías 8:20, en el contexto de que el pueblo de Israel consultaba con médiums y con espiritistas y adivinos para saber el futuro. El profeta Isaías les dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque para ellos no hay amanecer. Usted se imagina el pueblo de Dios, Israel, en vez de consultar al Señor, buscando mediums y buscando espiritistas y adivinos para que le dijeran el porvenir, delante del Dios que los llamó, que los sacó, que los constituyó como una nación. Isaías dice: no, nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos el testimonio, nosotros tenemos la certeza de la palabra de Dios. Y si ellos no hablan lo que es conforme a esta palabra, para ellos entonces no habrá luz, no habrá salvación. Ellos no van a tener un amanecer. ¿Pasa eso hoy? Oh, hermanos, pasa que si pasa eso hoy. Todavía aquí en Puerto Rico viene una fulana de tal, de cualquier sitio, y va a un estadio o a un venue y cobra. Y la gente hace fila porque la profeta fulana ha llegado. Estos días me enteré que por ahí viene un individuo, pseudo apóstol, falso apóstol, Hernán Acosta, que como parte de una gira profética, es apóstol pero es profeta. El problema de ellos, que es apóstol pero es profeta, a la vez es maestro, según él. Cuando usted ve a una persona, cuando usted ve esto, si usted quiere ver videos, es impresionante, hermanos, porque ya esto no es ni siquiera gente que tiene un poco de error. Estos son payasos en la plataforma. Payasos en la plataforma. Estas son gente que realmente la detracción que hacen del evangelio es increíble para sacar el dinero de las personas. Y la gente incauta hacen todo para sanarse o para recibir una palabra del profeta. Esto no se ha terminado. La iglesia tiene que seguir en su rol de advertir, de amonestar, porque el problema del falso evangelio, para entrar al punto número 4, que es la motivación del verdadero predicador, es agradar a Dios y no a los hombres, hermanos. Es la realidad. Yo no le voy a negar, predicar no es fácil cuando tú tienes una iglesia como la nuestra y tú le predicas la palabra. Uno también tiene luchas con no querer ser tan fuerte por momentos, no querer ser tan duro, porque todo el mundo quiere agradar, hermanos. Todo el mundo quiere que lo quieran. A uno no le gusta ser rechazado. De hecho, el rechazo es uno de los sentimientos más brutales que un ser humano puede experimentar, de los más difíciles, el rechazo. Pero el predicador tiene que luchar contra eso. El predicador tiene que luchar contra eso en todos los frentes de batalla, porque la motivación del verdadero predicador es agradar a Dios
y no a los hombres, lo que Pablo dice en el verso 10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Y Pablo dice, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería esclavo, es la palabra aquí. Desde no sería esclavo de Cristo. Si no, Pablo se hubiera quedado donde estaba, en el judaísmo, donde él era visto como un grande, como un tipo celoso de las tradiciones de sus antepasados. Sin embargo, se hizo esclavo de Cristo para ser odiado, rechazado, maltratado, perseguido por el glorioso evangelio de Cristo. Así que el problema del falso evangelio no solo es doctrinal, es idolátrico. Es que busca agradar al hombre, y la fidelidad al evangelio es más importante que la aceptación humana. Hermanos, todos los pastores quieren que las iglesias crezcan, pero no todo crecimiento es saludable, interesantemente. No todo crecimiento es saludable. No todo éxito en un lugar que usted vea, oye, una iglesia ahí que se está llenando de gente, no todo éxito es señal de que la verdad está siendo proclamada. Eso lo vemos todos los días. No todo éxito es señal de verdad. Y por supuesto una todavía más difícil. No toda multitud en una iglesia está entrando por el camino estrecho, ni está siguiendo el camino del evangelio, el camino estrecho. Por lo tanto, agradar a los hombres es perder el evangelio. Agradar a Dios es sufrir oposición. Pero yo no quiero estar jamás en la posición de esta gente que Jesús habló en Juan capítulo 12, verso 42. Si es tan amable y me acompaña ahí. Juan 12, 42. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Mira el verso 43, hermanos. Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 2, el verso 3. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Reflexionemos, mis amados. La cruz, intrínsecamente, por lo que ella es y por lo que ella representa, trae ofensa. Predicar la cruz ofende a la gente, es la realidad. El sabio de este siglo, cuando nos oye predicar acerca de la salvación de un hombre crucificado, para él es locura, es motivo de risa. La gracia humilla, porque el verdadero evangelio, si algo hace, es matar el orgullo humano. Concluimos, hermanos, no hay otro evangelio. No hay uno más práctico. No hay uno más pragmático. No hay uno más moderno. No hay uno más inclusivo. Hay un solo evangelio, y es el que ha sido revelado por Dios, consumado en Cristo, aplicado por el Espíritu y creído por la fe sola
Ese es el evangelio que predicamos aquí en Gracia Verdadera. Démosle gloria y honra al Señor.